Gloria a Dios. Hoy vamos a dar por finalizado esta enseñanza, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se refiere esta expresión bíblica, tiempos y la mitad de un tiempo? Se refiere específicamente o directamente a los 7 sellos del Apocalipsis. Porque los 7 sellos Apocalipsis es la cronología del fin del mundo. Los tiempos específicos del fin del mundo. La otra vez hablábamos, el Apocalipsis se encierra en los 7 sellos, pero si solo nos hubieran entregado los 7 sellos, tal vez no entendiéramos nada o fuera poco lo que lográramos captar. Pero ¿por qué nos extienden y nos amplían los temas como la era milenial en el capítulo 20, las bestias en el capítulo 13, las copas de la ira en el 16, el juicio del gran trono blanco en el capítulo 21? ¿Por qué nos amplían estos temas? Para que podamos entender cómo se darán las cosas, cómo sucederán las cosas. Porque solo en los 7 sellos no comprenderíamos casi nada. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué no pusieron de último entonces si es un resumen? Porque los 7 sellos es un resumen, podríamos decirlo así, o un análisis, o una síntesis, por decirlo así. Pero realmente es el orden cronológico del fin del mundo. ¿Y dónde empieza entonces el fin del mundo? Veamos lo que dice la Escritura. Allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí inicia todo el evento del fin del mundo, pero lo vamos a seguir viendo escrituralmente. Esto sucedió el día que Jesús venció a la muerte. La venció, no la destruyó, porque la muerte todavía va a ser destruida. Pero ¿qué dice Mateo 28, 18? El Señor Jesús le dice a sus discípulos: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él había recibido el poder y la gloria. Él se sentó en el trono. Independientemente de lo que usted quiera creer o lo que religiosamente le hayan enseñado, en el trono hay uno sentado, un trono establecido y uno sentado. Pareciera, de hecho, esto no es ni religioso ni subjetivo. Aquí es la Escritura la que habla, independientemente de lo que ustedes le hayan enseñado o quiera creer. Por eso le digo, no es ni de carácter religioso ni subjetivo, porque es aquí donde tenemos que tener el cuidado. Y si nos perdemos en esto, le perdemos la secuencia a todo y nunca vamos a entender nada. Por eso hay cosas que muchos dicen: pero si eso ya fue, pero si eso, no saben si ya fue o será, por lo mismo, por el error en que han caído. Hay muchos que dicen: no, eso ya se dio. No, la Escritura me habla claramente cuándo fue, cuándo es y cuándo va a suceder. Por eso es que siempre nos entregan, en este caso, los 7 sellos. Es un orden cronológico, donde aquí no hay pierde, no hay falla. Aquí no me puede decir que esto fue primero y esto fue después, porque por eso lleva ese orden. Por eso la Escritura habla de tiempos y la mitad de un tiempo, que se refiere a un orden cronológico del tiempo. Pero sigamos viendo. ¿Por qué decimos esto? Que ahí inicia el fin de todas las cosas. El día que el Señor Jesús va y se sienta en el trono. Veamos qué dice Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto sucedió en el cielo. En el cielo, diestra dentro de este contexto es poder. Por eso es que Pedro le dice aquí en el 36:
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, ha recibido todo el poder. Eso quiere decir ahí. Él ha recibido todo el poder. Por eso es que Pablo decía y hablaba claramente acerca de este asunto. Porque Pablo nos habla ya en 1 de Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Tiempo. Luego el fin, la mitad de un tiempo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es lo que hablábamos. ¿Y quiénes son estos enemigos? Estuvimos hablando en las enseñanzas anteriores del anticristo, del falso profeta, de Satanás, que es la bestia del abismo, y de la muerte. Estos son los 4 enemigos que tienen que ser destruidos. Pero por el momento, esta es una guerra encarnizada la que se sigue viviendo en la humanidad. Estos siguen destruyendo a la humanidad, siguen haciéndole daño a la humanidad hasta que les llegue su fin. A esto se refiere la Escritura. Ahí empezó el tiempo del fin. Veamos qué dice Daniel. Porque Daniel también nos habla algo muy importante y necesitamos compararlo. ¿Por qué? Porque hemos venido estudiando y confrontando lo que dice Daniel con lo que dice el Apocalipsis. Dice allá en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto sucedió en el cielo. ¿Por qué le digo esto? Veamos qué sigue diciendo. Y entonces miraba a causa de los sonidos de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Aquí dice la bestia, el Apocalipsis habla de la ramera. La que va a ser quemada es la ramera, pero es parte de la bestia. Esto se va a dar antes de la segunda venida del Señor, durante la era milenial. Van a quemar a la ramera. Por eso le digo, el acontecimiento que nos habla de que se sentó fue en el cielo. Después de esto, durante la era milenial, o después de que se ha ido a la iglesia, va a ser quemada la ramera. Aquí dice la bestia porque es parte de la ramera, es parte de la bestia. Pero sigamos leyendo. Dice, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, porque todavía no era el fin de todo esto. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Me habla otra vez pareciera ser que me habla del mismo asunto. Cuando se sentó el anciano de días, no, este ya es en su regreso a la tierra. Veamos, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Esto es lo que hablábamos la otra vez. A veces pareciera ser que nos habla del mismo asunto. No, nos está hablando de 2 asuntos. Lo mismo que sucede en Apocalipsis 12 cuando hablábamos que muchos no saben o enseñan que habla de la iglesia, otros que de Israel. Habla de los dos. Como Malaquías 4, los precursores de la venida del Señor Jesús. Muchos dicen que ya fue
Los judíos dicen que no ha venido Elías. Está hablando de las dos, pero en el mismo asunto. Y parece que nos está repitiendo lo mismo, pero no, está sintetizando, está comprimiendo la información. Y por eso es que nos cuesta muchas veces entender eso. Igual aquí está hablando de los dos acontecimientos en la misma narración. Y parece que eso nos confunde y nos enreda, cuando más bien nos debería de ampliar más el conocimiento. Por eso es que muchos dicen y repiten, es que ya se dio, es que no ha sido, es que va a ser. No, una ya fue y la otra está por ser. Una ya fue y la otra está por ser. Así de fácil y de sencillo. Así es como está escrita la escritura, valga la redundancia. Y cuando lo entendamos el Apocalipsis, vamos a entender perfectamente el Génesis. Por eso es que hay muchos que no entienden el Génesis. Si le entendemos todo lo que es el Apocalipsis, vamos a entender aún de los 4 ríos que la ciencia los anda buscando. La escritura me dice dónde están. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque aún no entendemos el Apocalipsis. Pero sigamos leyendo. Nos salimos un poco del tema y del contexto para explicar todo esto. Entonces, ahora ya sabemos dónde inició el fin del mundo. Como decía Daniel en su capítulo 12. Cuando le pregunta a Daniel, ¿y cuándo será el fin? Daniel le hace una pregunta al Señor y le dice... Y al varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Eso es muy maravilloso. Ahí, más adelante vamos a ver de esto de la dispersión del pueblo santo, que es otro tema muy importante, que también es de orden cronológico. Ahora veamos qué dice la escritura. Como ya sabemos dónde inició el fin de todas las cosas, el fin del mundo, ya se nos va a hacer más fácil entender lo demás. Hablando de tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el primer tiempo inicia ya cuando recibe el Señor Jesús, se sienta en el trono. Y termina ese tiempo, ese lapso de tiempo, en Apocalipsis 6:12, o sea, en el 6º sello. Ahí se cierra el primer tiempo. El primer tiempo, que va a ser cuando la iglesia sea levantada, donde dice aquí: miré cuando abrió el 6º sello y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Aquí va a ser cuando los demonios sean derribados, ya lo hemos explicado. A eso se refiere cuando las estrellas sean derribadas. Cuando es sacudida por un fuerte viento. Y dice, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto lo hablábamos la otra vez. El arrebatamiento va a ser en medio de un fuerte terremoto. Así de fácil y sencillo. Millones de desaparecidos. Unos debajo de los escombros y otros en las nubes con el Señor Jesús. Pero ese ya lo hemos enseñado. Ahí se termina el primer tiempo. Ahora viene el segundo tiempo. Por eso ese tiempos, que hacen 2 tiempos. Por eso el segundo está en plural, porque son 2 tiempos. ¿Dónde empieza? Donde dice los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas. Esta es la iglesia y los 144,000 descendientes de Jacob, hijos de Jacob. Descendientes porque no están ahí los hijos de Jacob. Falta ahí uno. Pero sí son los 144,000 representantes de Jacob y la iglesia. Ahora, ¿dónde empieza la era milenial? Empieza exactamente en el 7º sello, en la 7ª trompeta. Por eso es que difiero, bueno, no yo, la escritura, cuando muchos dicen que ya sonó la primera trompeta. No, aquí no ha sonado ninguna trompeta. La primera trompeta sonará después del arrebatamiento, durante la era milenial. Ahí va a sonar la primera trompeta. Vaya, y esa era milenial termina en la 5ª trompeta. En Apocalipsis 9 termina la era milenial. Veamos qué dice la escritura. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Estos van a ser todos los demonios que van a salir
después del encierro de Satanás, porque cuando caiga Satanás van a caer todos los demonios que habla Efesios 6:12. Esos demonios van a ser encarcelados durante 1000 años junto con Satanás. Por eso es que el 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué es Abadón? La escritura me habla ya en 139, en los Salmos, acerca del Abadón y del Hades. El Abadón representa el abismo. El Abadón representa el abismo, el fuego, las cárceles de tormento. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, de ahí va a salir Satanás después de su encierro de 1000 años. Por eso este ángel es Satanás. ¿Y por qué le confirmamos? Porque le vamos a confirmar, de acuerdo a la escritura, por qué decimos que él es. En el sexto sello, durante los 2 testigos, cuando los 2 testigos vengan, en el 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, estos 2 testigos, la bestia que sube del abismo, o sea, aquí ya se ha levantado del abismo Satanás. Satanás es la bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá. Entonces, aquí ya estamos. Aquí ya ha pasado la era milenial. Aquí ya se espera el último, aquí se está viviendo el último tiempo, la mitad de un tiempo. Después de la 5ª trompeta viene la mitad de un tiempo, que es lo último. Esto tiene que quedar muy claro para poder entender todo lo que es la cronología apocalíptica. Ahora bien, de hecho aquí dice en el 11, para hablar un poquito más acerca de esto, en el 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este acontecimiento, lo que hablábamos la otra vez, de las copas de la ira, del 16, esto se va a dar durante el 6º sello. Las plagas postreras, durante el tiempo de estos 2 testigos se van a dar esos grandes acontecimientos. De hecho, por eso es que la escritura aquí dice, y sus cadáveres, cuando la bestia que sube al abismo los mata, dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, porque ahí van a estar reunidas todas las naciones. Ahí ya van a estar reunidas todas las naciones del mundo, esperando. Y dice que estos se van a alegrar, porque estos causarán grande tormento, porque las 7 plagas serán derramadas sobre la tierra durante estos 2 testigos estén en la faz de la tierra. Dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres de estos 2 testigos por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán. ¿Por qué se van a regocijar? En ese momento va a haber algo así, un descanso momentáneo. Porque estos van a hacer que suceda eso de las 7 copas de la ira. Solo que eso no nos explican aparte para que entender cómo va a ser este suceso. Pero ahora regresemos al tema. De hecho, aquí dice en el 14, la sexta trompeta dice, es el segundo ay. Y ahorita se termina todo. En la 7ª trompeta se termina todo, es el fin de todo. Veamos. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ya no más. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Veamos el 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Se airaron las naciones, porque si nos damos cuenta en el 6º sello ya estaban todos reunidos. Porque todos van a ser reunidos en un mismo lugar. Y ahí van a ser juzgados todos. La escritura nos habla específicamente en el monte Sión, o sea en Jerusalén, pero esa es otra enseñanza. Veamos. Dice el 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la
tierra. Ahí se termina la historia. Y de destruir a todos. Ahí se termina. En el séptimo sello es el to finish. De hecho, bueno, ya en el 19 ya habla y el templo de Dios. Este ya es otra enseñanza que la vamos a ver más despacio. Fue abierto en el cielo. Pero hablando del fin de todas las cosas, el séptimo sello, perdón, los 7 sellos es el principio y el fin de los tiempos. Es el orden cronológico del fin de los tiempos. Ahora, valga la redundancia, el resto del Apocalipsis nos amplía cómo van a suceder, cómo van a ser estos acontecimientos. Así es, mis amados hermanos y amigos, esperamos de que estas enseñanzas sean para edificación de nuestras vidas y que Él siempre tenga misericordia de nosotros. Muy pronto vamos a tener lo que es el estudio sobre Génesis, también muy importante, así como este. Que la gloria, la honra y la adoración sean para el Señor Jesús.